Vengo al aire. Estaba hablando con mi amigo que viene ahora, el doctor Alberto Scavarelli, y me hizo acordar esa frase que yo siempre quiero que me digas: Baraglia, sos terrible. Bueno, así. Pero eso para divertirnos y para ponerle calor humano a este día que está frío, a estas temperaturas bajas y a esta ola de voy y vengo que tiene el país. Alberto, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar en contacto. Y bueno, acá... Realmente fue así, por suerte, el humor sigue siendo una enorme sombrilla. Y yo creo que los oyentes tienen que saber que tenemos una severa competencia por ser el primer astronauta de la Agencia Aeroespacial Uruguaya. Y bueno, estábamos discutiendo eso, que la nave va a tener lugar para uno solo. No, bueno, pero vos no entendiste el chiste de Andrés y mío. No lo entendiste. Señora que trabajaba para la Agencia Aeroespacial de la Fuerza Aérea. Pasa como directora al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y ahora va de asesor ante él. La señora vuela más rápido que una sonda. Y bueno, pero viste que siempre es bueno separarse de las demás de las personas, ¿no? Pero son las cosas, pero yo no quiero distraer el concepto de quién va a ser el primer astronauta. De todos modos, yo creo que hay que tener una mirada sobre estos temas. Bueno, hay que ver qué estructura se crea para todo esto en un momento donde hay que concentrarse en algunos temas centrales, ¿no? Y bueno, pero también yo creo que tiene mucho que ver con lo que ha pasado estos últimos días. Creo que hemos asistido con la renuncia del senador Talvi a un hecho político que va más allá de la propia importancia de Talvi, que definió la elección, vamos a entendernos, ¿no? Es decir, no solo tiene 8 diputados y son senadores, que puede ser el producto de un trabajo colectivo de ciudadanos, pero él personalmente acercó, por más que los guarismos totales del Partido Colorado no se alteraron profundamente, pero no hay duda que acercó una franja de votantes que superó el necesario para haber cambiado el resultado del balotaje. Eso es evidente, y también es evidente que creo que estamos perdiendo la perspectiva de cómo es el sistema de gobierno institucional del Uruguay. Aún los liderazgos más fuertes del país, los presidentes con más fuerza política propia, estoy hablando del presidente Vázquez, el hombre más votado en la historia, digo, ¿no? Pero yendo para atrás, a donde quieran ir. La Constitución uruguaya es muy clara. El gobierno lo ejerce el presidente de la República, que a su vez elige a sus ministros, y gobierna el presidente con el ministro correspondiente a su propia área, o con los ministros en el Consejo de Ministros, o con los ministros cuando el área supera. Por ejemplo, si es con salud pública, está claro que es con el ministro de Salud Pública. Si involucra ese acuerdo con salud pública factores económicos, tiene que estar sumado el Ministerio de Economía, por poner un ejemplo, y cuando tiene transversalidad se requiere el Consejo de Ministros, ¿verdad? Tal es así la posición de un país presidencialista, pero tal es así de que el Consejo de Ministros, que es una institución preceptiva, vota. Y en la votación, la Constitución prevé que el presidente puede llegar a perder la votación porque sus ministros le votan en contra. Yo siempre he dicho, tanto en las cátedras como en las conferencias y en las opiniones, que, bueno, es un poco una ficción, porque si al presidente le están votando en contra a sus propios ministros, suspende porque va al baño y cuando vuelve ya los destituyó y se acabó la historia, digo, ¿verdad? O nombra otro Consejo de Ministros y vota lo contrario. En una palabra, pero el hecho, lo que tiene que quedar claro, es que no hay un gobierno presidente y ministros en otro escalón. Por supuesto que hay un enorme escalón, pero no escalón de gobierno solo, sino que es imprescindible el gobierno de presidente en acuerdo con el ministro. En la medida de que la coalición fue
electoral, como lo venimos diciendo desde antes de la elección. Una cosa es una coalición montada y digitada por el propio Sanguinetti, en el sentido de, bueno, dejen de pelear entre nosotros, nos dejamos de pelear y vamos a ganar la elección. Después vemos cómo se arreglan las diferencias. Estoy imaginando un diálogo, obviamente. Y eso permitió que se juntara cosas absolutamente diferentes, con visiones políticas totalmente diferentes hasta unos días antes. Y bueno, y se logró el objetivo, se logró ganarle al frente con un poquitito de votos. Esos poquititos votos en el balotaje son mucho más que ese poquitito los que el propio Talvi generó, y que luego en el ejercicio de la formación del gobierno había que hacer una coalición para darle respuesta a lo que querían los socios que llevaron a la presidencia, a un presidente que tiene el 28% de los votos de la población. Digo, eso no hay que olvidarlo, es lo más bajo de la historia del país. Entonces, se crea un gobierno nacional en el que, después de haber ganado la elección, decir, bueno, hicimos un documento, nos ponemos de acuerdo en algunas cosas, saco, pongo, viene la ley previa a la de presupuesto, que ya comienza a mostrar diferencias profundas, y ahora vendrá la ley de presupuesto, que veremos cuando venga la etapa de los severos recortes con los efectos que va a tener en la población, a contramano de lo que está haciendo el mundo, donde todos los organismos multilaterales lo están diciendo con claridad, y uno lo lee todos los días. Se trata de poner dinero del Estado para salir de esto y utilizar los créditos, todo lo que los tengo cansados diciendo siempre lo mismo. Vuelvo al gobierno. Se forma el gobierno a través de la transformación de aquella alianza para ganar la elección, o sea, una alianza electoral, para formar una alianza para gobernar, una posición totalmente distinta. Y eso en el mundo no es un invento, ha sido prácticamente imposible sostener, porque las diferencias políticas comienzan a aflorar día a día. Ahora, cuando esa propia fragilidad de la nueva coalición, devenida en coalición de gobierno, lleva a dos posiciones posibles, no hay tres. O el presidente es un dialoguista absoluto con cada uno de sus ministros, con cada líder político, donde hay diferencia, como en el Partido Colorado, entre el líder electoral y el líder secretario general. Bueno, dialoga con los dos, busca salidas. En una palabra, se opta por el camino de la construcción o por el camino de la autogestión, por decirlo de algún modo. El presidente Lacalle ha optado por una presidencia muy fuerte, ejerciendo él el mando directamente, insistiendo a cada instante con que él se hace cargo. Instituto el hacerse cargo que no existe en el Uruguay, es una moneda simbólica, porque si un presidente se equivoca, se equivocó, pero no hay cómo reclamar. Bueno, yo no sé si él tiene separación de bienes o no, pero eso no importa, pero ¿a quién se le va a reclamar y cómo se le dice se hace cargo si igual reelección no hay? Lo que sí queda claro en todo esto es que el tipo de gobierno en el que el ejemplo de Talvi fue el más claro, hay una relación con los ministros que es muy especial. Eso es obvio, con muchas versiones y con algunas informaciones que uno va recibiendo, sabe que eso es así. Y bueno, yo creo que esto es un mensaje muy claro, ¿verdad? Un ministro que se agotó en el esfuerzo, que no se vio respaldado ya cuando el tema de la integración de la CARO y todo lo demás, cuando se opuso a la presencia del hijo de Sanguinetti, y luego la aparición de la misma persona pero en la vicepresidencia de un ente como UTE. Es decir, evidentemente son desautorizaciones a visiones políticas que van más allá de las personas, me refiero a lo que importa, que es lo institucional. En una palabra, lo que yo creo es que esta opción de gobierno fuerte y de presidente yo me hago cargo, con los ministros en un estado de órbita, bueno, es complejo, sobre todo cuando sabemos ahora
que prácticamente no hay acuerdos del presidente con el ministro respectivo, no hay consejos de ministros, que hay mucho diálogo telefónico y Zoom y mano a mano, yo no dudo que eso sí, pero la institucionalidad acá siempre funcionó de dos modos: o el viejo estilo en que se reunía el presidente con el secretario y el prosecretario, con cada ministro y subsecretario de cada ministerio, y nos pasábamos 2 días recibiendo a los 13 ministros para hacer un acuerdo directo, ministerio por ministerio, que cuando terminaba, era martes y miércoles, por ejemplo, cuando terminaba el acuerdo con los 13 ministerios, había una visión de país totalmente clara. El presidente dando instrucciones claras. El otro estilo que siguió mucho el presidente Vázquez fue el de ir directamente a todas las semanas un consejo de ministros, uno de los institutos más complejos de manejar. Pero no tenía un gabinete de coalición. Obviamente, pero a eso voy. Entonces, cuando en el primer gobierno, cuando estoy hablando del gobierno de Sanguinetti, sí era un gobierno de coalición con el Partido Nacional, porque estaba... Sí, claro, hablo de Vázquez, ¿no? ¿Cómo? Hablo del presidente Vázquez. No, claro, tenía mayoría, pero de todos modos, ojo que el Frente nunca tuvo un gobierno sumiso, ni ministros que dijeran que sí, porque al contrario, Vázquez es un tipo muy firme, muy decidido, pero yo siempre cuento la anécdota de, por ejemplo, el consultar sobre la opción A o la opción B, y uno argumentar de las dos, y después decir, bueno, ¿y cuál ve mejor? Y bueno, uno decía, bueno, la B tiene tal ventaja, y él pensar y decir, ¿qué le parece si probamos por la A? A ver cómo nos va, y cualquier cosa rectificamos el rumbo. Eso sería dialogar desde el poder. Lo que quiero significar es que estoy viendo lo institucional. Una cosa es el presidente que acuerda por cada ministro y tiene un contacto directo. Otro el que tiene el acuerdo con el contacto directo de los consejos de ministros toda la semana y los contactos que hay que hacer para los consejos de ministros. Y no estoy hablando de las salidas al interior, estoy hablando por el país, estoy hablando de la forma de gobierno. En este caso es una tercera forma inédita. Bueno, creo que hubo algún antecedente en algún tiempo de Pacheco Areco, que además era el dueño de los votos, no puedo entender, pero por lo que cuentan. Pero yendo a los tiempos modernos, por hablar de algún modo, esta es una tercera forma. El presidente dispone, los ministros cumplen, no hay acuerdo, no hay consejo de ministros, y evidentemente pasan las cosas que pasaron, como pasó con el ministro Talvi, que realmente fue llevado entre su propio temperamento, el peso político que él sabía que lo puso como presidente al presidente de la calle, y lo que era la respuesta institucional de la presidencia o del presidente con respecto a él. Yo creo que eso es muy delicado. Una coalición así es muy difícil de sostener, porque no requiere socios, requiere subordinados, y está claro que eso es muy difícil de sostener. Y lo de Talvi, bueno, evidentemente yo no comparto el principio que está íncito o que está implícito en el concepto que está en la carta de renuncia, hablando de que él venía desde la academia y de otro mundo y no pudo incorporarse al mundo político. Bueno, yo discrepo completamente. Primero porque es un hombre inteligente, segundo porque la capacidad de adaptación es una de las características de la inteligencia, y tercero porque he visto gente no inteligente adaptándose perfectamente al sistema político. Es decir, ese argumento de la carta yo no lo llevo, no me sirve como ciudadano como explicación suficiente, y no porque lo haya votado, porque no lo voté, pero me parece que es la forma elegante que tuvo de decir: no me acostumbré al trato que recibí, y yo diría hasta la falta de respeto que recibió. Entonces yo creo que ahí es un tema de temple personal. También es cierto que la ida al Senado iba a ser muy compleja, porque no se habla con Sanguinetti, iban a ser los dos sectores internos del Partido Colorado con sus respectivas bancadas, dos senadores y 8 diputados que tiene Talvi, y todo lo que está allí.
Y bueno, iba a ser una discusión compleja, y bueno, y habrá preferido por acampar. Yo creo que se fue a acampar, como se han ido tantos, como dice el tango, pero no me gustó nada lo que pasó. La imagen es muy compleja. En el sistema, en el programa, 2 columnas atrás, o la pasada, ya no me acuerdo, yo decía que en lo internacional el hecho del cambio de canciller con cambio de discurso en el mismo país no es necesario. Eso se hace de hecho, no se anuncia las diferencias en el mismo gobierno. Pero en fin, a lo que voy es que lo que vivimos es muy intenso, pero no quiero que en la medida que haya la posibilidad de que alguien recuerde algo de lo que uno dice, que se olvide el concepto que es el modo unipersonal de gobierno, con los ministros ejecutando y siendo los responsables políticos, teniendo que ir progresivamente a situaciones cada vez más complejas a un parlamento, donde el Frente tiene 15 años de experiencia de gobierno, que conoce la letra chica y la acupuntura del Estado, con operadores y equipos detrás que tienen muy claro el funcionamiento. Los tiempos parlamentarios van a ser ministerialmente complejos. Bueno, van a tener que dar la cara para los problemas cuando en realidad no tienen la totalidad de la decisión. Dejo dicho esto porque creo que eso anuncia situaciones complejas en el futuro, porque quizás no todo el mundo esté dispuesto a ser responsable de las decisiones que no toma en forma compartida, ¿verdad? De todas formas, Alberto, es un poco extraño, ¿no? Que vos, bueno, dejes tu carrera, dejes la consultora, te dediques 3 años a hacer política, seas ganador de tu partido, hagas un acuerdo por la coalición, y cuando dejaste todo, te vas, cuando todavía te quedan espacios para recuperar. A ver, yo de ninguna manera, estando en su piel, que no lo estoy ni cerca, hubiera actuado de ese modo, pero estoy hablando de la realidad. A mí me parece que él lo que sufrió, y lo dice con elegancia cuando dice no me adapté a este mundo de lo político. Sí, él obviamente es muy sutil. Lo que está diciendo sutilmente, miren, yo no banco más este destrato, digo, ¿verdad? Porque no hay un mundo de lo político que es el mundo de la competencia, que uno ya sabe que es así, donde, como decía alguien Mujica, Dardo Ortiz, político del Partido Nacional Histórico, decía que los adversarios son los otros partidos y que los enemigos están dentro de cada partido político, ¿verdad? Entonces, esa frase de Dardo Ortiz que trajo a la memoria Mujica hace unos días, es realmente así. Ahora, cuando además de tener problemas adentro del partido, viene siendo más votado, tiene problemas dentro del gabinete, y todavía cuando hay que ser el interlocutor con su partido, que él es el más votado, no es el interlocutor con el presidente, porque es el secretario general, que él propio pues apoyó para que fuera, y luego se rompe ese diálogo. Bueno, yo creo que no es que no se haya adaptado, yo creo que él empezó con éxito y entusiasmo, aunque el guarismo de los votos del Partido Colorado no cambió con su llegada sustancialmente, lo que nos hace pensar a cuánto hubiera caído si él no hubiera aparecido. Lo que está claro es que evidentemente su propia situación de mayoría no fue suficientemente respetada, y en medidas de gobierno fue desautorizado sucesivamente en medidas políticas y de gobierno que son muy difíciles de tolerar para una persona cuando tiene su vida consolidada. No es alguien que vaya a quedar en la intemperie, es un profesional de nota, por lo tanto esto no lo pone en situación de calle, lo va a poner sí en una posición ética muy fuerte, que yo no comparto como mecanismo. Yo no creo en las renuncias, tiene que haber fundamentos de no poder, de estar incapacitado o de tener culpas para que uno vaya a renunciar. Pero en este tipo de renuncias yo no comparto. Yo creo, como tú, que hay que quedarse y dar la gran batalla. Pero bueno, eso es muy personal. No quiere decir que esté viendo que opine uno o lo que opine el otro. Yo lo que insisto es que estamos en algo mucho más complejo. Primero porque
su salida a la vida política nos cambió el signo de gobierno, en un momento de notoria consecuencia. Bueno, está diciendo CEPAL, Uruguay con el porcentaje más bajo de inversión pública en el tema del COVID. No llegamos al 1%, ningún país en el mundo está haciendo esto, pero no importa. A lo que voy es que no solo determinó el cambio del signo de gobierno, sino que además lo que determinó es que deje una estructura a medio camino que realmente es complicado. En fin, lo importante es tener en cuenta que tenemos un mecanismo de gobierno que yo creo que va a haber que repensarlo por parte del presidente, porque esto así o termina solo con un gabinete propio, o de gente que esté dispuesta, porque no tiene peso político, a seguirle todo lo que le proponga, o de lo contrario va a haber severos problemas. Seguramente después de aprobar la ley de presupuesto ya la cosa se hace menos compleja, porque no va a haber censura de ministras y cosas de ese tipo, porque los votos difícilmente estén. Pero lo que está claro es que se enfrenta contra un grupo monolíticamente forjado como el del Frente Amplio, la oposición, que no es una oposición cualquiera, ¿verdad? Obviamente. No son tiempos fáciles y hay mucho por hacer para adelante, que requiere políticas de todo tipo, menos las neoliberales, ¿no? Se nos fue el tiempo, Albertito. Así de rápido. Así de rápido. Sí. Estábamos esperando a la candidata alcaldesa del municipio CH, Ivonne Pasada, que estará por acá. Amiga. Qué mujer valiosa. Y bueno, yo al final con todo el que viene atrás hablo bien, voy a quedar que como... Sí, el otro día te dejó saludos. Pero Ivonne fue presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Parlamento. Sí, Una de las funciones más complejas, si puede haber alguna, con una solvencia, una personalidad. Yo la quiero entrañablemente y la respeto enormemente, no solo desde el punto de vista político y su modo de pensar, con el que coincido totalmente, sino con su estilo. Y el estilo, como decía usted, Gafet, en definitiva es la persona. Lo está estacionando por ahí. Beso, y van a tener una nota muy sustanciosa. Claro que sí. Porque es absolutamente capaz. Un abrazo grande. Abrazo enorme. De codo y a cuidarse. Un beso. Nos vamos a la pausa, Alexis. Volvemos con la señora Ivonne Pasada, candidata a alcaldesa por el Frente Amplio, candidata única al municipio CH.